Muchas gracias. Y me siento además siempre, bueno, como en casa, ¿no? Cuando estamos en Argentina y con argentinos, ¿no? Viste que los tratamientos empíricos a veces no hay mucha información y a veces los estudios son un poco, hay que leerlos bien porque algunos hablan de tratamiento empírico cuando se usa antes de saber el germen y otros hablan de tratamiento de primera línea cuando son dentro de las primeras 48, 72 horas, que ya no es tanto tratamiento empírico, y uno tiene que tomar decisiones importantes en esas primeras horas que tiene un paciente con sepsis, shock séptico y tiene que decidir. Ujú. ¿Qué hacen ustedes cuando sospechan que es una infección estafilocóxica, necesitan tratamiento empírico? ¿Cuál es tu práctica común? Sí. Mira, nosotros cuando tenemos esta sospecha, el tratamiento empírico, que como bien defines, es el tratamiento que inicio en el momento que le tomo el hemocultivo, ¿no? Luego, Staphylococcus aureus crece de media en torno a 13, 15, 16 horas, es decir, que en poco menos de mediodía deberías de tener ese hemocultivo positivo y por lo tanto esas primeras 12 horas hasta que sabes, tienes que cubrirlo empíricamente, ¿no? Yo, y lo discutiremos y así lo hacemos aquí, soy partidario hoy en día de que ya aquella distinción que hacíamos, ¿tendrá una bacteriemia por MRSA o tendrá una bacteriemia por un estafilococo sensible? Ya no la hacemos. Ya nos parece que ya no es necesario quizá hacerlo porque hoy el tratamiento de la infección estafilocócica, y creo que entraremos un poco más en detalle luego, creo que debe ser combinado. Y combinado me refiero a que debe tener, al menos en las fases iniciales, en las primeras días de tratamiento, dos componentes. Uno es un betalactámico y con independencia, insisto, de que sea un METI-R o un METI-S. Y en esto me ha ayudado también mucho el trabajo que me hiciste, me enviaste, ¿no? Recientemente, luego seguro tenemos un momento para comentarlo, pero creo que avala este tema y por lo tanto el betalactámico debe formar parte y asociado a un antibiótico con actividad frente a MRSA, que, bueno, pues si uno no dispone de daptomicina, en nuestro medio es daptomicina, 10 miligramos por kilo de peso, y si no dispusiéramos de daptomicina, pues sería un glucopéptido, vancomicina o teicoplanina, ¿no? El que se tuviera. Probablemente vancomicina, me parece, pero eso quizá luego también lo podemos discutir. Por lo tanto, hoy, para mí, el tratamiento empírico de una infección estafilocócica es biterapia y debe componerse de un betalactámico y de un glucopéptido. Eso es muy importante porque creo que no hay que dejar solos a esas drogas, ni aun a la daptomicina, ¿verdad? Uno se siente más cómodo también asociándole un beta-lactámico, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Es verdad que en los últimos, recuerdo, siempre explico que el primer caso que traté con daptomicina era una endocarditis aórtica por MRSA y le di 6 miligramos por kilo de peso, ¿no? Estamos hablando de hace algunos días, ¿verdad? Y aquella paciente fracasé y seleccioné una mutante resistente, ¿no? Ya enseguida, a los pocos años de manejar daptomicina, ya nos dimos cuenta de que no debían ser 6 miligramos, tenían que ser 10 y si lo hicieras en monoterapia quizá 12. Utilizándolo en asociación con un betalactámico, que es lo que hacemos nosotros prácticamente siempre en infecciones graves, quizá 10 miligramos sea suficiente y en combinación, pues efectivamente minimizamos mucho, creo, el riesgo de seleccionar mutantes, de seleccionar resistencia. Alex, entonces acordamos que el tratamiento empírico en pacientes graves, tratamiento combinado. Y una vez que tenemos definido que es un meticilino resistente o un meticilino sensible, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Mira, como te decía antes, nosotros hemos virado en este tiempo el concepto de que ya me da igual que sea un meticilino sensible o resistente, porque yo le he puesto un betalactámico y un glucopéptido, ¿eh? O un lipopéptido, ¿no? En el caso de daptomicina, ¿sí? Por lo tanto, el tema ya no es, una vez sé una vez confirmo que tiene un estafilococo, un poco me da igual, porque voy a seguir la terapia combinada, ¿no? Y quizá la discusión es hasta cuándo mantenemos la terapia combinada, ¿no? Y luego podemos entrar un poco mejor en definir con qué, ¿no? Con qué exactamente antibióticos. Pero la cuestión es, bueno, ¿y cuánto tiempo mantengo la terapia combinada? No es que haya una idea clara, ¿no? De por cuánto tiempo, ¿no? Es evidente que si al final, pues, te has dado cuenta de que el paciente tiene un catéter
y le has recambiado el catéter y la bacteriemia es de bajo riesgo, pues probablemente aquí rápidamente podrás pasar a monoterapia. Pero si el paciente tiene una infección profunda, ya sea una endocarditis, una espondilodiscitis, una artritis séptica, no sé, un absceso en el psoas, ¿no? La circunstancia que queramos, aquí yo mantendría la terapia combinada hasta documentar que los hemocultivos son negativos, que en general eso, pues luego podemos hablar, ¿no? De cuándo hay que tomar los hemocultivos de control, etcétera, y que el paciente obviamente está estable, ¿no? Ha quedado sin fiebre, al menos durante 48 horas. Y en ese contexto, por lo general, nos acabamos yendo a una semana de tratamiento combinado, ¿eh? Y que luego pues ya bajaríamos a una sola droga en función un poco, pues sí, ahora sí, de si es meticilina insensible, si es meticilina resistente, etcétera. Y en casos más graves, por ejemplo, espondilodiscitis con colecciones que no has drenado o endocarditis, a lo mejor la terapia combinada se alarga un poquito más, 10, 14 días a lo mejor. Alex, vos has hecho aportes muy importantes para el manejo de las infecciones por Staphylococcus aureus y fuiste de los primeros, junto con la publicación de José María Aguado, en publicar la importancia de la MIC, como dicen ustedes, o la SIM, como le decimos nosotros, a vancomicina, tanto del Staphylococcus aureus meticilino resistente como meticilino sensible. Ustedes, claro, usan daptomicina, así que ya no les preocupa esa instancia, pero para países como el nuestro, donde es más amplio el uso de vancomicina, todavía sigue vigente ese fenómeno y a qué podríamos explicarlo, el fenómeno de la SIM mayor o igual a uno. Mm. Sí, efectivamente, como dices, quizás nosotros ya hemos abandonado un poco porque utilizamos mucho menos vancomicina, pero sí creo que sigue siendo vigente, ¿no? Y si recordamos, yo creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? A recordar. Uno es cómo determino la CIM, porque recuerdas ahí cuando discutíamos, nosotros hicimos el estudio con eTest, utilizando eTest. No sé si vosotros manejáis eTest bueno, lo digo porque el eTest a mí me parecía muy preciso y cuando utilizabas eTest por encima, o sea, 1,5 o por encima, ya era un predictor de mal pronóstico, de fracaso con vancomicina, ¿no? Y es un test, pues bueno, de mayor precisión, al menos así yo acabé considerándolo, ¿no? Porque además, cuando hacías otras técnicas de microdilución y demás, pues todas las CMI, de todos los estafilococos tenían CMI de 1, no había ninguna diferencia, era muy poco discriminativo, ¿no? Por lo tanto, si se utiliza test, yo diría que por encima de 1, es decir, 1,5 o 2, ya sería un criterio para no utilizar vancomicina o para, en fin, para saber que el pronóstico quizás pueda ser peor. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, yo creo que aquí el motivo sigue siendo el mismo, es farmacodinámico. Es decir, la probabilidad de alcanzar la diana terapéutica, la diana farmacodinámica, que es un área bajo la curva partido por el valor de la CIM, que sea igual o superior a 400, que sigue siendo vigente, es mucho más difícil si la CMI es de 1,5 o de 2 que si la CMI es de 1. Y esto es fácil, entendible, ¿no? Porque divides por 1,5 o divides por 2, ¿no? Y esto se relacionó, habían trabajos muy claros que se relacionaban con el pronóstico, ¿no? Por lo tanto, sigo pensando que es un problema farmacodinámico, que si utilizas vancomicina en una infección grave, tienes que medir niveles. Esto en los últimos años se ha complicado incluso más. Hay fórmulas, las podéis encontrar en la guía Mensa, la tenemos transcrita en la guía y se puede uno allí poner y la tenemos para la dosis de carga, para la dosis de monitorización. Es complejo, requiere medición de niveles. Es un fármaco que hay que ser exquisito porque la optimización terapéutica y la toxicidad están próximas y por lo tanto hay que ser muy exquisito y esto es uno de los motivos principales por los que cambiamos a daptomicina, ¿de acuerdo? Que en eso es mucho más sencillo de manejar, ¿de acuerdo? Y no añade coste. Es verdad que más allá del aspecto farmacodinámico, precisamente comentabas el trabajo de José María Aguado, ¿no? Y ellos argumentaban, esto luego quizá, bueno, pues también es posible que sea así, argumentaban que si la CMI podría representar además algún aspecto patogénico, o si podría tener o podría estar ligado a algún aspecto patogénico. Yo no acabamos quizá de profundizar más en ello, podría ser que las cepas tuvieran en sí mismas un comportamiento distinto, pero bueno, este punto pues quizá no lo hemos detallado tanto. ¿Y te parece que ese estudio que te compartí sobre la forma que tiene de construir la pared bacteriana
que realmente los gérmenes son fantásticos en su capacidad de eludir la agresión externa, ¿no? ¿Te parece que podría tener alguna importancia en la práctica clínica? Sí, pues como te decía, te lo agradezco mucho porque venimos defendiendo esta combinación con un beta-lactámico ya desde hace algún tiempo. Y este trabajo explica muy bien, me parece que es un science, que es difícil de leer, hay que meterse allí un buen rato porque, bueno, aquello es complejo y uno cada vez, bueno, entiende mejor la clínica y, caramba, los aspectos básicos y la metodología a veces se le escapan, ¿no? Pero sí que ilustra una cosa que me parece muy bonita. El estafilococo construye la pared, como todas las bacterias, a partir de las enzimas que conocemos, las PBPs, ¿no? Y el estafilococo, como también los bacilos gramineados, tiene una PBP1 y una PBP2 y una PBP3 y una PBP4, ¿no? Y estas enzimas son capitales. En el caso del MARSA, tenemos una PBP2 diferente, que es la PBP2A, ¿no? Y a esta PBP2A no se pegan los betalactámicos y por eso los betalactámicos no son activos frente al MARSA, ¿no? Perdonar que esté diciendo ahora una perogrullada y diréis, bueno, Alex, sí, esto ya lo sabemos No, no, todos, no, ¿no? está muy Pero, bien. pero esto, que nos parecía que los betalactámicos pues ya no servían, es verdad que recientemente se ha modificado porque tenemos ya dos nuevas cefalosporinas, ceftobiprol, que luego quizá pues podemos discutir, o ceftarolina, que se pegan a la PBP2A y son betalactámicos activos. Pero más allá de esto, lo que ilustra este trabajo es que dice, oiga, para el estafilococo, para que el MARSA con una PBP2A sea verdaderamente funcional, exprese bien la resistencia a meticilina, necesita dos cosas adicionales. Una, que le funcione la PBP1 y dos, que tenga una mutación en un gen que es el RPOB. Bueno, este vamos a olvidarlo porque es interesante, es muy interesante, de hecho, porque es interesante porque la vancomicina, ¿de acuerdo? Podría, en cierta manera, seleccionarla. Pero vamos a dejarlo, vamos a olvidarlo, porque eso ya es meterse un poco en un lío. Pero, fijaros, la PBP1 es importante. Si la PBP1 es importante, quiere decir que el betalactámico que yo le doy no se puede fijar a la PBP2A, pero sí se fija a la PBP1. Y por lo tanto nos puede ayudar, porque este trabajo nos está diciendo que para la expresión completa de la meticilina resistencia, necesita que la PBP1 funcione bien. Por lo tanto, si yo inhibo la PBP1 con un betalactámico, seguramente estoy ayudando a que ese MARSA trabaje peor, o se duplique peor, o construya peor la pared. Y te diré más, y esto es conflictivo, pero lo discutiremos, me parece, también al final, porque creo que has cubierto todos los temas interesantes, ¿vale? Pero recordar PBP1 y carbapenems. Y vendremos luego más adelante quizá a discutir eso. Así que lo dejo allí y luego quizá volvamos sobre ese concepto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mirá, vos también hiciste con un grupo de trabajo muy grande un estudio multicéntrico que cambió la forma de interpretar la bacteriemia por Staphylo aureus, cuándo es bacteriemia persistente o no. Realmente fue un aporte sustancial en la práctica diaria y yo quería saber, yo veo dificultades en interpretar cuándo es una bacteriemia complicada de una no complicada. Hay varios scores, a mí me gustan algunos que son muy simples, como la fiebre más allá de las 72 horas, los hemocultivos negativos a las 24 horas, como aprendimos de ustedes, y otros tres o cuatro puntos más. Lo importante, creo, y lo relevante es que efectivamente el hemocultivo a las 48 horas, además de los aspectos clínicos que ya uno puede observar, si el paciente tiene una discitis, si tiene una tromboflebitis, si tiene una endocarditis, si tiene... Pero el hemocultivo a partir de las 24 o 48 horas de haber iniciado un antibiótico correcto, si persiste positivo, que es algo que sucede en hasta un 30% de los casos, cuidado porque ese paciente tiene el doble de mortalidad, ¿no? Y por lo tanto aquí ya sabes que este señor va a ir peor. Es un factor pronóstico, un factor predictivo de la evolución, ¿no? Pero lo de la complejo, no complejo, no sé, no lo acabo de Bueno, ver. de hecho el estudio Sábato, que vos lo conocés bien también, prácticamente lo que consideraban complicada era solo un 13%, ¿no? O sea que las bacterias por aureus son complicadas hasta que se demuestre lo contrario, así que hay que ser muy meticuloso
Tienes exactamente, es decir, mientras no se lo muestre lo contrario, es complicada. Esa me gusta. Exactamente. Esa es la definición correcta, ¿no? Te hago una Y el pregunta sabato, y el sabato, Pancho, lo dices y está muy acertado allí, porque solo se enrolaron en el estudio, que costó un montón. drama de estudio, ¿de acuerdo? Porque encontrar una bacteriemia estafilocócica no complicada costaba la intemerata, ¿no? Y apenas se enrolaron un 5%, me parece, un 10, ¿no? ¿No? Decías, en el estudio. Y aún y con todo, lo interesante del trabajo, que lo comentaba con Akim, con el primer autor, y le decía, mira, Akim, fíjate que aun y cuando solo se metieron en el estudio el 5% de los pacientes que se hizo screening, ¿de acuerdo? Todavía aún y con todo, ¿de acuerdo? Esos pacientes tenían bacteriemia, en algunos casos acababan desarrollando bacteriemia complicada, ¿no? Ese 10-13% que comentabas, ¿no? Por lo tanto, me gusta, me quedo con tu definición, ¿eh? Mientras no se demuestre lo contrario, es complicada. Exactamente, exactamente. Bueno, coincidimos con eso. Te hago una pregunta pequeña de la práctica diaria. Muchas veces tenemos infecciones asociadas a catéteres por Staphylo aureus y resulta que no tenemos los hemocultivos positivos, o sea, son negativos, pero la punta del catéter es positiva. ¿Qué hacemos ahí? Una vez le pregunté a José María Aguado si le hacían Doppler de vasos de cuello donde tenían el catéter, si tenía trombosis, si los trataban o no los trataban, si les ayudaba a decidir o no. Y Ajá, a nosotros nos gusta hacer eso en el IGVA, cuando ajá. tiene solo la punta de catéter, nos fijamos si tiene o no trombosis. No sé Ujú. qué te parece a vos esa modalidad. Pero con independencia de que la tenga o no, yo en esa circunstancia yo lo trataría al paciente. Porque fíjate que, sobre todo si el paciente, insisto, ha desarrollado fiebre, ¿eh? Porque siempre digo, cuando tú tienes una bacteriemia del catéter, el germen, el estafilococo no ha llegado al catéter hoy y hoy ha hecho bacteriemia. El estafilococo llegó hace días al catéter. Se pegó, creció, formó una biopelícula, ¿de acuerdo? Y empezó a eliminar gérmenes. Es decir, que tu paciente es muy probable que le hayan ido pasando Staphylococcus aureus al torrente circulatorio durante quizás horas o días previos, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de que alguno, evidentemente, si no había tenido mucha fiebre o solo ha tenido fiebre hoy, pues quizá el inóculo, digamos que sobrepasó al neutrófilo o al bazo, ¿de acuerdo? Pues se ocurrió aquel día, ¿no? Pero la probabilidad de que haya podido anidar en algún sitio es relativamente alta porque, insisto, ya lleva horas, días, que a lo mejor ha pasado uno, dos, tres y que quién dice que no haya podido anidar en algún punto, ¿no? Por lo tanto, yo lo trataría, a lo mejor lo trataría por vía oral, no le volvería a poner un catéter, buscaría un fármaco de buena biodisponibilidad oral, monitorizaría al paciente, le tomaría unos hemocultivos de control y a lo mejor le completaría una semana o 10 días de tratamiento, ¿eh? A lo mejor no haría 14 días si el paciente ha evolucionado bien, pero yo sería partidario de tratarlo. Sí. Vamos a eso de la bacteriemia confirmada. Tenés hemocultivos positivos. ¿Cuánto tiempo de tratamiento y cuánto se puede oral, si se puede, o todo parenteral? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que la duración se ha de tomar a partir del un primer hemocultivo negativo, por lo tanto, esto es el primer punto, y luego podemos establecer cuántos días, pero siempre a partir del primer hemocultivo negativo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cuántos días? Evidentemente, esto va a depender de si es una endocarditis, donde está muy bien establecido, ¿no? Aquí en la endocarditis, pues mira, las normas son muy estrictas, ¿de acuerdo? Y más o menos, pues todo el mundo seguimos unos parámetros en espondilodiscitis, en artritis sépticas, en un absceso de psoas que has podido drenar, eso está menos establecido, ¿no? En la espondilodiscitis nos acabamos yendo a lo mejor a las 4 o 6 semanas de tratamiento y en cambio, pues a lo mejor en un absceso drenado, pues a lo mejor con 2 semanas o 3 semanas, si el paciente ha ido bien, a lo mejor lo completo, ¿no? Podemos pasar a vía oral. Hacía referencia antes al Sabato, que era un estudio cuyo objetivo era saber si en la bacteriemia estafilocócica de foco catéter podemos al cabo de una semana de tratamiento parenteral pasar a vía oral. Y decía que sí, ¿no? La conclusión es sí, siempre y cuando se utilizaban en ese estudio linezolid, cotrimoxazol, para el MARSA, clindamicina y para el METI y para el aureo sensible
si no recuerdo mal, me parece que era amoxiclavulánico y no sé si había, no sé qué otra opción había, ahora no lo recuerdo, ¿no? Yo creo que hoy tenemos fármacos con una biodisponibilidad oral muy buena. Linezolid es un fármaco que se absorbe muy bien, tienes niveles séricos muy buenos. Es verdad que su toxicidad a más de 15 días lo limita, 15, 20 días, muchos pacientes ya no lo toleran, pero yo creo que si dispones de una opción oral, y aquí linezolid para el MARSA y levofloxacino, una quinolona, asociado, yo solo prefiero asociarlo a rifampicina, cuando el paciente ya no ha documentado, ya has documentado que no tiene bacteriemia, en espondilodiscitis, en abscesos incluso drenados, prefiero utilizar una quinolona asociada a rifampicina, como se había hecho con la endocarditis derecha, ¿no? Donde se tenían muy buenos resultados, ¿no? En aquella época. Por lo tanto, la duración es variable, no menos de 14 días desde el último cultivo positivo, creo que esto todavía hoy es vigente, y se puede pasar a vía oral, sí, siempre y cuando tengas un fármaco oral con una buena biodisponibilidad, y en el caso de Marsa yo creo que es Line, y en el caso de Aureo Sensible la combinación de una quinolona con rifampicina me parece quizá la óptima. Me parece que mencionás un punto muy importante desde el punto de vista farmacológico y farmacodinámico, que mencionás drogas que tienen la capacidad de concentraciones intracelulares, ¿no? Que atraviesan la membrana celular y pueden eliminar los santuarios que tiene el Mm, Staphylo aureus, como son el linezolid, la trimetoprima sulfa, las quinolonas, las tetraciclinas como la minociclina o la doxiciclina, creo que son drogas interesantes también para erradicar esos santuarios, ¿no? Donde se queda alojado el Staphylo aureus. ¿Cuándo le sí. hacen ecocardiograma a los pacientes con bacteriemia por aureus, Alex? Gran pregunta. Mira, llevamos ahora 4 años discutiendo en el seno de la ITSA que por cuestiones del COVID se interrumpió porque habíamos empezado en el 19 y a mí me había tocado el apartado dentro de la bacteriemia estafilocócica de la ecocardio. ¿Cuándo hacemos ecocardio? Así que desde el año 19, interrumpido por el COVID, pues hemos estado con este tema y al final, pues bueno, ya se ha concluido, o sea, ha llegado, digamos, a una conclusión que todavía no se ha publicado y veremos a ver si se publica. Pero te voy a contestar mi opinión. Y yo, cuando tú miras, yo no sé en qué porcentaje, si te pregunto vosotros, hacéis ecocardiografía en los pacientes con bacteriemia por aureus. En mi hospital, que sabes que tenemos una unidad de endocarditis muy potente, no, estamos entre el 65% de los pacientes, 65%, no llegamos al 70%. Esto es constante. No sé en vuestras series si llegáis más arriba, si estáis en el 100%, como solicitan las guías, o en qué No, no, entorno. no. En Argentina, nosotros en el IGBA le hacemos a todos, pero la verdad que en Argentina es muy baja la tasa de realización de ecocardiograma en todas las bacterias por aureus. Te diría que no creo que llegue al 40%, de estar alrededor del 30%, es muy baja. Es baja, ¿no? Y es así, las encuestas que se han hecho lo sitúan en torno a este 60% aproximadamente, ¿no? Entonces, las guías dicen, oiga, usted hágaselo al 100% y la gente, pues parece que no alcanzamos eso, ¿no? Y nos deja en una situación un poco complicada, ¿no? Para la gente que está en la práctica diaria y que, aunque un ecocardio transtorácico, estamos todos de acuerdo, que es una prueba fácil, sencilla, no agresiva para el paciente, pero la realidad es que no se puede hacer por mil historias, ¿vale? Entonces nosotros ahora, y es lo que te quería transferir, porque está en Clinical Infectious Disease ahora y llevan ahora una semana y media, así que bueno, espero que lo esté leyendo el editor y que quizá considere. Y lo que hemos hecho ha sido en 800 episodios de bacteriemia estafilocócica dentro de nuestra cohorte de los últimos 30 años, que sabes que seguimos la bacteriemia, y hemos cogido de los 1800, 1700 episodios, ese 60% que sí tenían ecocardio, que serían unos 800 o 900 episodios, ¿vale? Y hemos cogido esos episodios que tenían todos ecocardiograma y le hemos aplicado, y yo no soy amigo de los scores, ya lo digo y lo digo siempre. Pero en este caso tengo que confesar que la escala Birsta, no sé si conocéis, que se publicó, ¿no? Ya la tenéis en la guía Mensa también, está allí puesta, ¿de acuerdo? Y es fácil de evaluar, pues es una escala que, aunque se había hecho con un objetivo un poquito distinto, el objetivo de la escala Birsta era a todos los pacientes les tienes que hacer un ecocardio transtorácico. ¿Y a quién le hago el transesofágico?
Entonces la escala Birsta te ayudaba a decidir a quién, ¿sí? Nosotros hemos cogido esa escala y la hemos aplicado a quién le puedo no hacer un ecocardio transtorácico, ya de entrada, ¿vale? Y el resultado es que aquellos que tienen menos de 3 puntos en la escala de Birsta, o Birsta Plus, que sabes que le añade el tiempo de crecimiento del hemocultivo, aquellos que tienen menos de 3 puntos, pues aquellos pacientes no te equivocas nunca. Es decir, nunca tienen endocarditis. En una serie, porque todas las series de hasta ahora, el 60% tenían ecocardio, pero el otro 40% no. Entonces decías, bueno, oiga, yo con menos de 3 puntos, pues no le he hecho. Bueno, ya, pero usted no le ha hecho la ecocardio, no sabía si la tenía o no. En estos 800 y pico, casi 900 pacientes, que todos tenían ecocardio, un virista de menos de 3 no tenía endocarditis de acuerdo a un ecocardio transtorácico, ¿no? Por lo tanto, yo que estoy de acuerdo que si lo tuviéramos a mano y fuera fácil, se lo haría todo el mundo, pues como eso no parece ser que no es así, porque nos es difícil, pues hombre, al menos creo que la escala Birsta, que la tenemos en la guía, es fácil de consultar, nos puede ayudar al menos a decir, mira, en este paciente que no se lo voy a hacer, pero me quedo tranquilo, ¿no? Sí, sí. Alex, cuando tenés un meticilino sensible, porque hablamos siempre del meticilino resistente y uno le da lo que puede, de lo que tiene, y como que está más restringido y la disponibilidad con la que cuenta, ¿no? Sea la daptomicina, vancomicina, tecoplanina, como decías vos, las nuevas drogas, acá tenemos en Argentina ceftarolina y ceftobiprole, pero vamos al METI-S, al SAM-S. ¿Es lo mismo cualquier betalactámico? Porque hay veces que la gente en la práctica, como es un medicino sensible, le da igual utilizar cefalosporinas de primera. Aquí no tenemos penicilinas antiestafilocóxicas. Le da lo mismo dar cefazolina que cefalotina, que ampicilina sulbactam o cualquier otro betalactámico. ¿Es lo mismo o vos te sentís cómodo con cualquiera de esos o depende un poco del tipo de infección? Mira, aquí incluso en Europa, pues hay áreas, Inglaterra sobre todo, que incluso defienden ceftriaxona, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación. Yo creo que no, creo que en términos de actividad intrínseca, la mayor es la de las cefalosporinas de primera generación y creo que son las que deberían de utilizarse, particularmente en infección grave. Ya la cefuroxima tiene menos actividad y la ceftriaxona todavía menos, ¿no? En términos intrínsecos. Con respecto a la asociación ampisulbactam que vosotros disponéis, ¿no? Que para nosotros sería moxiclavulánico o piperacilina tazobactam que tenemos aquí, no hay muchos datos, pero los datos sugieren, decíamos que hay ese trabajo ya clásico de Michael Paul que analizaba una serie larga de bacteriemia estafilocócica meticilina-sensible y que analizaba diferentes betalactámicos y que convenía, concluía, que las cefalosporinas de primera generación eran mejores que las cefalosporinas de segunda, de tercera o la asociación con piperacilina tazobactam, que sería nuestra ampi-sulbactam o amoxiclavulánico, si quieres, para estafilococo, ¿no? Es verdad que muchos más datos que lo avalen tampoco hay, pero bueno, yo creo que si uno puede, es mejor coger una cefalosporina de primera. Luego quizá hablaremos también de qué limitaciones tienen las cefalosporinas y por qué todavía aún más creo que la combinación también es válida para el meticilin sensible, ¿eh? Pero lo podemos comentar luego si quieres cuando No, hablemos no, de comentalo ahora porque creo que es un momento oportuno. Sí, mira, creo que, no sé si habéis tenido oportunidad, pero creo que se ha publicado uno de los trabajos más relevantes en el tratamiento de la bacteriemia estafilocócica sensible a meticilina recientemente en JAMA Network Open, en este formato Open de JAMA, que es de un grupo francés que toma 216, 17 episodios de endocarditis por estafilococo aureus, ¿sí? Y ellos hacen tratamiento con cefazolina o con cloxacilina en monoterapia en esa endocarditis. Y analizan, y aquí pues me he acordado mucho de Esteban Nanini, ¿no? Porque analizan el efecto inóculo, ¿no? Y dicen, no, y ahora voy a coger las cepas, ¿no? Voy a coger las cepas que tengo guardadas, ¿no? De estos años de recoger bacteriemia estafilocócica, y voy a mirar si tenían efecto inóculo o no. Y se da cuenta de dos cosas que son, me parece, interesantes, ¿no? La primera, que creo que a nosotros no nos aplicará mucho, todo y que esto es Lyon, es Francia, o sea, muy cerca nuestro, pero dice, mira, el 25%
porque hace secuenciación genética, son sensibles a la penicilina, no tienen el gen BLAZ, no tienen beta-lactamasa, ¿no? Y dices, mira, pues estos los podría tratar incluso con penicilina, ¿no? No sería necesario ponerle... Bien, pero esto es aparte. Quita ese 25% y se queda con el 75% que sí que tienen una placeta y hay básicamente de dos tipos, la A y la C, que ya sabíamos eran las más frecuentes, y un poquito de B y un poquito de B, pero menos. Y cuando analiza, observa que hay efecto inóculo frente a cloxacilina y efecto inóculo frente a cefazolina, frente a las dos. Toda la vida yo me la he pasado defendiendo la cloxacilina aquí, porque decía, la cefazolina puede tener efecto inóculo, no me fío, le voy a dar cloxacilina que conceptualmente no tiene. Al menos así lo entendíamos. Y ahora resulta que estos franceses dicen, no, no, oiga, el efecto inóculo, la presencia de efecto inóculo, definida como un incremento de la CMI 4 veces por encima del valor basal con un inóculo bajo, ¿de acuerdo? O sea, un incremento de 4 veces. Cuando lo hago un inóculo alto, 10 elevado a la 5 o 10 elevado a la 7, ¿de acuerdo? Pues eso ocurre en el 25% de los estafilococos frente a cefazolina y casi el 50% de los episodios de los estafilococos, ¿de acuerdo? Frente a cloxacilina. Caray, bueno, bien, esto ya es una novedad, porque no lo teníamos entendido así. ¿De acuerdo? Creíamos que era un problema de cefazolina, no de cloxacilina. Vosotros no os preocupaba porque no tenéis cloxacilina. Y yo estaba muy feliz porque como tenía cloxacilina decía, mira, este problema no lo tengo. Bueno, pues no es verdad. Eso no es así. Y fíjate que no es así porque lo realmente relevante del estudio, y me parece, insisto, el estudio más importante que se ha publicado en Bacteriemia staphylococcus en los últimos años, dice, mire, cuando analizo la mortalidad a 90 días de los pacientes que tenían efecto inóculo o que no tenían efecto inóculo, la mortalidad endocarditis estafilocócica era del 40% con efecto inóculo, del 20% cuando no había efecto inóculo. El doble. Después de ajustar, ¿de acuerdo? Después de ajustar por todas las variables que queramos, ¿no? De riesgo, de gravedad, etcétera, 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 ¿no? Es absolutamente, me pareció, bueno, no sé, me parece un trabajo alucinante, ¿no? Son 216 episodios, pero como te digo, el 25% eran sensibles a Penny y lo analizan los que no eran sensibles y que utilizaron cloxa o cefazolina. Bien, cuando tenía efecto inóculo, mortalidad doble. Por lo tanto, creo que avala que también en Staphylococcus aureus algo pasa, pero la respuesta al beta-lactámico, si se produce, si se identifica ese efecto inóculo, ¿de acuerdo? Hace que el pronóstico sea claramente peor. Y avala que nosotros defendemos, aunque en la literatura, así como la terapia combinada en marcha, creo que hoy hay bastantes datos que lo avalan, al menos en términos de eficacia clínica y de eficacia microbiológica. En meticilín sensible hay pocos y los que hay son dudosos, ¿de acuerdo? Serían dudosos. Pero yo pienso que, oiga, igual que con vancomicina no me fío porque tiene varias limitaciones y le doy una combinación que además le encuentro justificación porque la PPP1, porque todas otras cosas, en METIS me pasa lo mismo. Oiga, que el 25-30% tienen efecto inóculo y ahí si ese paciente se muere el doble, ¿no? Por lo tanto, eso es relevante y creo que al menos la combinación, incluso en METIS, de un beta-lactámico más daptomicina, o incluso, bueno, pues mira, si no tengo daptomicina, pues a lo mejor vancomicina, no me queda otra, ¿no? Pero la biterapia, pues claro, lo que pasa es que aquí estás sumando toxicidad, ¿no? Si le pones vancomicina y eso no es deseable. Pero con cefalosporinas probablemente la nefrotoxicidad de banco no se incremente excesivamente, ¿no? Por tanto, creo que es un trabajo relevante, es un grupo francés de tal. ¿Y vos te parece, Alex, que vamos a poner nerviosos y nerviosas a las microbiólogos y microbiólogas que están en el salón? Sí, Tendremos creo que que es. pedirle la medición del efecto inóculo. Es algo que es técnicamente dificultoso, es fácil. ¿Cómo hacemos ahora? Me gusta que me hagas esa pregunta. A nuestros estimadísimos microbiólogos, con los que sin ellos no podríamos vivir, estamos todos de acuerdo. Creo que, bueno, nosotros estamos ya poniendo en marcha, tratando de poner en marcha el test de nitrocefina que publicó ya César Arias
hará algunos años, quizá, ¿no? Tuvo esa visión de decir, oiga, esto quizás sea relevante, ¿no? Y ha publicado un test que yo no soy microbiólogo y no te podría dar los detalles, pero que está bien publicado. Tengo un fellow de mi departamento que ha estado ahora un año en Alemania y lo ha estado poniendo a punto. Y no es complicado, no es complicado. Está publicado por César Arias desde nitrocefina y tengo la impresión, y sé que de la misma manera que tuve pues mucha bronca en el mejor de los sentidos con los microbiólogos por la MIC, años A, hoy la volveré a tener. Creo que sí, que es verdad que yo le pongo biterapia. Yo ya le pongo biterapia a mi paciente porque ya intuíamos de alguna manera que la biterapia iba a ser positiva, ¿no? Y tampoco puedo hacer mucho más. Sí que puedo hacer que en el que no tenga efecto inóculo, a lo mejor me quedo tranquilo dejándole el betalactámico solo. Y el que lo tenga, a ese sí le pongo biterapia. O sea, a lo mejor me ayuda a decidir a quién no se lo pongo, porque yo de momento se lo pongo a todos. ¿Me explico? Y creo que sí, creo que va a ser necesario, pero en fin, lo dejo abierto, ¿no? Lo vamos a ir pensando y reflexionando. Por ahí es una de las cosas que salen de estas jornadas de Invera. Alex, y vuelvo al tratamiento que vos habías mencionado, el tema de los carbapenemes. ¿Cuál sería el rol en este sentido? Fíjate, hablando precisamente de estafilococo sensible, ¿no? Os decía antes que me encantó el trabajo que me hiciste llegar porque cerraba un poco un círculo que es verdad que ya ha iniciado por George Acolas, que es quien ha ido liderando a lo largo de estos últimos 20 años. Ya la MIC fue el primero el tema de la CIM para vancomicina, ya fue el primero que de hecho lo propuso y él siempre hace pues muchos estudios conceptuales, ¿no? Que luego quizá no acaba con grandes series, ¿no? No acaba de concluirlos, ¿no? Pero recientemente viene publicando datos de que dice que, mire, cefazolina más ertapenem resulta que es una potente combinación de dos betalactámicos frente a Staphylococcus aureus metiese, con el cual estamos diciendo que tenemos en endocarditis una mortalidad del 40% cuando tiene de esto, ¿no? O sea que algo habrá que hacer, ¿no? Y este trabajo me ayudaba mucho porque, mira, a diferencia de lo que pasa con los gram negativos, sabes que en los gram negativos, esto es curioso porque yo cometí el error, ¿no? Uno piensa, para gram negativos, el carbapenem se fija en la PBP2, mientras que las cefalosporinas se fijan en la PBP1 y en la PBP3. Pero en el gran positivo, pues es al revés. El ertapenem, los carbapenems, se fijan en la PBP1 y las cefalosporinas en la PBP2. Y es interesante porque bajo esa perspectiva, en la que la PBP1 probablemente en Marsa juega un papel importante y en METIS seguramente también lo juega, ¿de acuerdo? Bloquear diferentes PBPs tenga todo el sentido del mundo. Y de hecho es algo que ya estamos discutiendo mucho también en gram negativos, ¿no? La combinación de dos betalactámicos, porque no son nefrotóxicos y porque quizá esa combinación que antes buscábamos con un aminoglucósido y que hoy sabemos que no podemos hacer, porque la nefrotoxicidad se cobra un precio excesivamente alto, ¿de acuerdo? Quizá la combinación de dos betalactámicos, ¿de acuerdo?, también pueda ser válida en estafilococo, ¿no? Entonces, la combinación de ertapenem, en este caso el carbapenem, por no coger un antiseudomónico, yo creo que presione las pseudomonas, ¿no? Un anti-PBP1 y un anti-PBP2, una cefalosporina y un carbapenem, de acuerdo a los pocos datos que hay, parece una combinación muy interesante y habrá que explorarla. En la era de las carbapenemasas. Por tanto, también es verdad que esto, pues bueno, genera una cierta contradicción. Estamos luchando para no utilizar carbapenems y vamos a decir que en el estafilococo aureus vamos a utilizar un carbapenem. No lo sé, pero a lo mejor en un subgrupo, pacientes con alto inóculo, no lo sé, habrá que estudiarlo, ¿no? Porque tenemos problemas, ¿no? Pero sí, es una opción y es interesante. Alex, ¿y ves algo en el futuro cercano que te entusiasma para las infecciones por estafilococo aureus? Uh, Mira, hay un monoclonal frente a la alfa-toxina que se está desarrollando. Es verdad que más en aspectos preventivos. Tenías por ahí alguna pregunta preventiva, creo recordar al final de todo, de Sí, taurología, de eso que me parece muy interesante. Hay un monoclonal frente a alfatoxina que combina dos, alfatoxina y clamping factor. Como aquello que teníamos en el COVID, ¿no? Dos monoclonales en un producto, ¿no? Que eso me parece que, bueno, que puede tener interés.
desde un punto de vista preventivo e incluso tendría interés terapéutico. Lo que pasa es que no lo quieren ver en terapéutica, lo quieren ver en prevención por motivos evidentes, quizá, ¿no? Desde un punto de vista comercial, ¿no? Eso es lo que veo así ahora más así novedoso. Pero bueno, creo que no hay nada, al menos claramente disruptivo, ¿no? Había por ahí alguna cosa, pero así más o menos a un corto medio plazo, no, más que esto, de momento no tengo conciencia. Alex, eternamente agradecidos por tu generosidad, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu claridad para manifestar los conceptos. No haces más que aumentar el cariño y el respeto que te tenemos en Argentina. Ojalá que nos podamos ver in situ acá o en Barcelona. Te mando un gran abrazo, y muchas gracias por este tiempo compartido. Venga, a vosotros que ya sabéis que es bidireccional. ¿De acuerdo? Hasta pronto. Venga, un abrazo. Hasta luego.